Si os parece, vamos a dar paso a la tercera ponencia, que la va a hacer el doctor Blasco Hernández, que volvemos a presentar por si alguno habéis incorporado a lo largo del webinar. Él es responsable de la Unidad de Urología Funcional del Hospital Universitario de Valme en Sevilla. También va a hacer dos presentaciones y la primera tiene por título Impacto laboral y la valoración social en relación con la vejiga hiperactiva. Cuando quieras, por favor, Pedro. Muchas gracias. Como dije al principio, es un placer para mí estar aquí. Es un placer para mí estar aquí con vosotros. Vamos a ver si me paso aquí un momentito. Dejo de compartir pantalla. Un segundito. Vamos a empezar después de estas magníficas charlas que ha dado Blanca y que nos han servido para ponernos en situación en cuanto a lo que es el diagnóstico, en cuanto a lo que es el diagnóstico y en cuanto debe ser un abordaje integral de este tipo de patologías. Y ahora a mí me toca bailar con la más fea. ¿Por qué lo digo? Porque me toca hablarles de dinero. Y cuesta trabajo hablarles de dinero. Lo primero, cuando hablamos de impacto laboral y valoración social, déjenme que les diga que lo primero que se encuentra uno cuando intenta investigar es un agujero negro. Quiero decir, intenta ver artículos, hay muy poco a nivel nacional, hay muy poco en nuestro medio, hay algo escrito a nivel americano sobre todo, pero como bien había dicho Blanca, es una patología a la que no se le había prestado demasiada atención hasta el momento. De las cosas que se encuentran, hay un documento de consenso sobre vejiga hiperactiva en el paciente mayor. Bueno, sabemos que hay unos gastos que la vejiga que tiene un impacto económico por unos gastos directos, sanitarios directos, unos gastos indirectos que tienen que ver con los problemas en el trabajo y por el absentismo, y después tiene un gasto, tiene un precio, un costo intangible, que es el sufrimiento y que es lo mal que lo pasan los pacientes y que aunque muchos estudios se ha intentado medir, realmente no resulta fácil. A lo mejor a cada uno de nosotros le resulta algo más sencillo. Miren, si yo les digo que desde que le entran a ustedes ganas de orinar hasta que se le mojan los pantalones pasan 20 segundos, ¿qué me dicen? ¿Verdad que ese coste intangible se entiende perfectamente? Bueno, pues como lo que estamos hablando ahora mismo son de cosas más objetivas, le diré que los gastos sanitarios que establecen en ese estudio del 2015 es aproximadamente 255 euros por paciente y año, hablando de gastos sanitarios directos. Pero cuando hablamos de indirectos, relación con el trabajo, fíjense cómo sube. Fíjense cómo sube porque la incontinencia, la vejiga hiperactiva y la incontinencia en general se asocia mucho tanto a situaciones de absentismo laboral como a situaciones de presentismo. Les puedo confirmar que son muchas las pacientes, sobre todo mujeres, a las que para poder trabajar les hemos tenido que firmar, y estoy seguro que Blanca está de acuerdo conmigo y Elisa también, por prescripción facultativa la posibilidad, sobre todo en negocios grandes en superficie, de tener que ir al baño y ausentarse de su puesto de trabajo, pues a lo mejor 8 o 9 veces en el horario laboral. Miren, en este documento, un documento que realizó la Fundación Weber y que fue patrocinado también por Astelas, que ya he mencionado antes Blanca, que es el libro blanco sobre la carga socioeconómica, miren, los problemas hace una recopilación en esta tabla de todos los problemas que hay en el ámbito laboral y quiero llamarle la atención sobre varias cosas. Lo primero, miren, hay un montón de deterioro laboral, ausencia en el puesto de trabajo, sentirse preocupado por la situación laboral. Miren la cantidad de situaciones no reportadas. O sea, eso es lo primero que, si uno ve este cuadro, lo primero que le tiene que llamar la atención es el hecho de que esto es una situación, igual que es una patología infravalorada, es una patología en la que en la mayoría de los casos su repercusión tampoco ha sido valorada adecuadamente. Pero en los distintos estudios, tanto en Reino Unido, Suecia, que incluye a nuestro país, preocupados por la situación laboral, hasta un 21% de los pacientes con vejiga hiperactiva sienten preocupación por su situación laboral. Les condiciona su vida laboral en el Reino Unido de un 18% de los pacientes. Quiero decir, si van viendo los distintos porcentajes y los vamos viendo despacio, hay un deterioro laboral en un 9% de pacientes con vejiga hiperactiva, un 12% de pacientes con vejiga hiperactiva si además hay incontinencia. Quiero decir,
esto quiere, desde esta tabla, cuando yo la veo, saco dos conclusiones fundamentales. Una, esto no lo hemos valorado bien, no sabemos si porque no interesa o porque este problema, como hablaremos más adelante, es un problema solo de calidad de vida, y si nos ponemos a verle despacio y le metemos la lupa, el problema es más serio de lo que parece. Miren, en este otro estudio realizado en Estados Unidos en el 2003, se cifraba en 841 millones de dólares anuales las pérdidas laborales, sobre 397 pacientes. Fíjense cómo se equiparaba en hombres y en mujeres. Estamos hablando de mucho dinero. Si aunque solo fuera por eso, deberíamos empezar a prestarle atención a esta patología. Pero claro, la mayoría de las veces cuando hablamos de esta patología nos preocupamos y nos preocupamos de dinero, tenemos mucha presión los que nos dedicamos a ello, igual que con otros temas, porque bueno, los fármacos. Los fármacos, hay un consumo, el consumo farmacéutico es alto. Miren, efectivamente, cuando hay... Y eso es cierto, cuando hay, pero aquí cuando hablamos de pacientes con vejiga hiperactiva, hay unos costos sanitarios, hay unos costos ambulatorios, hay unos costos de tratamiento, pero miren, los costos de tratamiento resulta que cuando pueden ser distintos, la fosfatoridina hay más costos de tratamiento, a lo mejor que la solifenacina, pero cuando... Si miramos todos los costos, pues aunque alguien, en este caso, que es un ejemplo, hay muchos estudios así, alguien tiene, se gasta o se usa un fármaco que es eficaz, aunque pueda ser algo más caro, se disminuyen los gastos sociales, los gastos sanitarios en general. Quiero decir, esto es un balancín. Pensar de manera absoluta que a más gasto farmacéutico, o sea, cuanto más se gaste en fármacos, más caro nos está saliendo el paciente, es un absoluto error. Les digo por qué. Porque además nuestros pacientes piensan, y esto nosotros lo hemos visto igual que ha dicho Blanca, nosotros hicimos un estudio en el 17 sobre 700 pacientes a nivel nacional, donde los pacientes tardaban entre 19 y 26 meses en acudir al médico por presentar incontinencia o por presentar vejiga hiperactiva. Porque la mitad de ellos pensaban que los síntomas eran una parte normal del envejecimiento y consideraban que además de ser una parte normal del envejecimiento, pues con el tiempo iban a empeorar. Con lo cual, ese retraso de un paciente, evidentemente, fíjense, ahí no está consumiendo a lo mejor medicación porque no va al médico, pero sí está consumiendo absorbente. Si está consumiendo absorbente y está haciendo muchísimas medidas de defensa. Miren, esta línea a la derecha, conforme más intensos son los síntomas, más intensos son los síntomas, más va a estar consumiendo el paciente, si hablamos de costos, en tratamientos paliativos como pueden ser los absorbentes. Y fíjense, si se fijan abajo, verán que la mayoría en el punto 5, 6 y 4, 5 y 6, los síntomas de mi vejiga hiperactiva son normales para una persona de mi sexo y edad, lo pesa el 60% de los varones, de las personas con menos de 75 años entrevistadas. Pienso que mi vejiga hiperactiva empeorarán con la edad, lo piensan hasta el 85%. Estamos hablando de una patología que muchas veces ni siquiera los pacientes conocen. Por eso les digo que son invisibles. Pero miren, en este trabajo realizado en Cádiz, en el distrito de La Janda, con 500.000 habitantes, se parece en tamaño al distrito al área sanitaria sur de Sevilla, pues después de haber implementado de una manera verdaderamente eficiente el consumo o la prescripción de absorbentes, de abril a diciembre de 2013 ese distrito consumió 2.716.507 euros en absorbentes. Miren, esto le sirve, y háganlo a la vez del año. Esos son 4 millones de euros al año. Y abajo les pongo una tabla que no se ve bien, pero todas las prostatectomías radicales que se vienen a operar en mi servicio, por ejemplo, estimando el precio, que ahora incluso ese precio es menor, serían 352.872 euros al año. Creo que si hablamos de dinero, estamos absolutamente desenfocados. Por lo tanto, sabemos que la vejiga hiperactiva ocasiona numerosos problemas en la dimensión laboral de las personas. No tenemos muchos estudios en España, pero sabemos que eso es así. Y las personas presentan, y la incontinencia se asocia a una mayor tasa de absentismo y también a una mayor tasa de presentismo. Y que las pacientes en Estados Unidos, los pacientes sobre todo, porque aquí es menos frecuente, cambian mucho más de trabajo y tienden a jubilarse antes. Además sabemos que la incontinencia, porque la vejiga hiperactiva se puede dividir entre una vejiga hiperactiva seca, que es la vejiga hiperactiva que produce unos síntomas de frecuencia y urgencia, pero no hay una incontinencia. Cuando esta incontinencia aparece, todo empeora.
todo empeora. A mayor incontinencia, mayor afectación. Y sabemos que, y ya termino y les digo, equiparar el impacto económico sanitario de la vejiga hiperactiva al consumo de fármacos es un soberano error. No existen en la actualidad estudios potentes que nos permitan evaluar ese impacto de forma multidimensional, hablando de todo lo que incluye la incontinencia. Pero lo que sí está claro, y ahora hablaremos por qué, la adherencia disminuye este consumo. La incontinencia, como bien ha dicho antes Blanca, no puedo estar más de acuerdo contigo, lo hemos hablado muchas veces tú y yo, la incontinencia es cara, directa o indirectamente, sobre todo si no la manejamos de forma adecuada. Yo con esto termino y les dejo un vídeo un poco para desengrasar, que nos puede decir un poco qué es lo que puede ocurrir si todos los que estamos aquí, por eso les decía antes lo importante que es para nosotros o que es para mí el hecho de que la Escuela Andaluza de Salud Pública dé visibilidad a este problema, qué es lo que ocurre si todos, profesionales, administración, todos nos alineamos contra un problema común a todos los niveles. Podemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por tu presentación, una presentación brillante en tiempo, en contenido,